Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar que se conecte Jimena. Y pues este es un en vivo muy especial porque vamos a tratar un tema que pues es muy interesante con una persona que sabe mucho de este tema también. Bueno, yo no soy la experta en el tema porque realmente esto es como el campo de la kinesiología, que en nuestro país realmente no existe como esta carrera, pero en otros países sí. Y aquí nosotros tenemos como las personas expertas en ese tema, que son las fisioterapéuticas, las fisioterapeutas. Pues la idea es que Jimena nos ayude con un poco más de conocimiento en este tema. Yo he leído algunos artículos médicos. Espérame. A ver si es... Este es Jimena. Hola, mi doc. Dime. Estaba yo pensando, dije, ¿será que esa es la cuenta No, de sí, 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 Jimena? sí. Hola, mi Jime, ¿cómo estás? Nos vamos a ver siempre por aquí, no puede ser. No puedo creer, ya pronto nos Este tenemos que ver COVID en vivo, nos doc. tiene alejadas Sí, totalmente. total, total, total. Nos toca pronto vernos en vivo, doc. Toca, toca ya. Ya, ya. Y ya, Sí, ya sí, sí. está bueno de que sean solamente virtuales los encuentros. Ya le he Sí, dicho sí, a sí. mucha gente que nos toca. Bueno, Sí, ya. le estaba diciendo a las personas que se están uniendo al en vivo que realmente tenemos pues como la inquietud, ¿sí? Y de poder tenerte a ti como esa persona experta que yo sé que no le pude haber dicho a nadie, que conozca pues yo, que tenga la experiencia y que tenga además pues el conocimiento. Jimena es una fisioterapeuta que conozco pues ya hace muchos años, creo que le he conocido muchos aspectos de la medicina estética, enseñándome equipos, enseñándome técnicas manuales. Bueno, o sea, ella sabe de muchas cosas en cuanto a los principios pues que digamos que se han ido como además actualizando y que han ido como evolucionando, ¿no? O sea, digamos que en eso Jimena y yo tenemos como un punto de encuentro y es que siempre estamos como pensando en cómo ayudar a los pacientes desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de las ayudas manuales y de lo que nos puede aportar todo el tema, además de la kinesiología o de la fisioterapia, que realmente es como nosotros lo conocemos aquí en Colombia. Entonces, dime, pues si Sí, sí. quieres, da una pequeña introducción tuya y Claro. arrancamos porque lo que yo le propuse a Jimena es que pues yo tengo unas preguntas también que obviamente ustedes también nos pueden empezar a hacer allí y yo voy revisando, pero la idea es que tengamos pues como el tiempito ahorita para poder aprovecharlo para que Jimena nos instruya un Claro que poquito. sí. Claro que sí, Doc. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Doc. Ya ese era un live que teníamos pendiente las dos que habíamos quedado a plantear. La doctora es una persona también muy ocupada, coordinar tiempos, todo, pero bueno, se presentó el fin de semana festivo y fue fácil para poder coordinar. Sí, como la doctora dice, pues mi nombre es Jimena Clavijo, para las personas que no me conocen. Yo soy fisioterapeuta de la Universidad Manuela Beltrán, también soy esteticista y llevo trabajando ya en el área de la fisioterapia 23 años y en el área de la estética ya 18 años. La idea es que esto de ser fisioterapeuta y ser esteticista ha permitido que integre estos dos campos y que aporte desde la fisioterapia pues los conocimientos que yo veo que son aplicables a la parte estética, que obviamente desde la perspectiva que nosotros tenemos como fisioterapeutas a veces nos enfocamos netamente en la parte clínica,
pero que a veces cuando podemos ampliar este aspecto y abordar la parte estética, pues resulta muy, muy interesante. Cuando yo estuve en mi formación profesional como fisioterapeuta y cuando me desarrollé en la práctica de fisioterapia, de las casos que más me apasionó fue la neurología. Y cuando comencé ya a pasar a la parte estética, esta parte de neurología, comencé a explorar el campo estético y encontré que muchas cosas se asociaban a neurología, drenaje linfático manual, terapias manuales, equipos, porque de todas maneras la conducción eléctrica de los equipos también depende. Y logré integrar esto, que era la parte de fisioterapia y la parte de estética y pues mi conocimiento previo. Y obviamente comenzar a empaparme en toda esta parte estética porque como la doctora decía, en otros países de pronto la kinesiología existe como carrera, nosotros somos fisioterapeutas y nunca se me olvidará que yo en un tiempo estuve en Estados Unidos y nos dijeron, las expertas en drenaje linfático son las fisioterapeutas. En esa época, cuando yo estudié fisioterapia, nosotros nos enseñaban era más drenaje venoso que linfático. Entonces, como que eso fue un reto para mí, comenzar a aprender más del sistema linfático y asociar muchas técnicas, como les digo, desde la parte de aparatología y obviamente cuando sales todo el tape y comienza a trabajar, sale para la parte estética, porque obviamente que en la terapia física lleva mucho más tiempo, comencé a explorar un poco esos usos del tape y comencé a estudiar un poco más sus aplicaciones y cómo podía enfocarlo terapéuticamente. Y pues sí, me di cuenta de que había muchos estudios de aplicaciones en tape a nivel estético, sobre todo a nivel de cirugía plástica. Y ya de allí, pues fuimos retomando otras cosas para la estética que siempre, pues obviamente desde la fisiología y desde respetar los parámetros que tienen que ser, porque lo que pasa es que esto también se ha prestado para que la gente piense que es cualquier tipo de vendaje y que lo pueden Sí, colocar de cualquier manera. Alguna porque alumna me mandó, te voy a dime. interrumpir un momentico, pero créanme que se encuentran artículos de taping desde 1994, o sea, más o menos los Sí, primeros artículos, o sea, no estamos hablando de nada nuevo, ¿sí? sí, Solamente que en el campo de la kinesiología o de la fisioterapia, pues digamos que se viene aplicando con ciertos principios de ese sí, campo, pero que ahora podemos empezar a traspolar o a mirar cómo podemos ayudar a los pacientes desde ese campo a nuestro campo, que digamos que es lo sí. importante, ¿no? Pero no estamos hablando de nada nuevo, realmente. O sea, ya los principios físicos, biomecánicos, etcétera, de ortopedia y demás, digamos que están claros. Eso tiene unos principios específicos que ya nos va a hablar ahorita Jimena. Sí, claro, es que a eso me refiero. O sea, esto pues igual, el creador de la técnica, que es el doctor Kenzo Kase, él Ujú. desarrolla la técnica más o menos como en 1974, 1975, pero por ser una técnica terapéutica se demora más o menos 20 a 30 años a que la técnica sea reconocida como una técnica real. Más o menos en el año 2004, 2005 ya le fue aprobado FDA para ser aprobado con sus materiales y todo esto. Pero sí, claro, o sea, a lo que yo me refiero es que a veces las alumnas me mandan unas aplicaciones de tape, no sé, como una envoltura, como una faja alrededor del abdomen y yo les digo, no, eso no es. Y obviamente que eso, aparte de que no es, pues puede ocasionar unas lesiones en la piel y unos errores iatrogénicos colaterales, que es lo más nefasto que puede existir. Alguna vez ahorita, pues como obviamente en las redes se presta mucho para los influencers, veía alguna influencer colocándose un tape desde la areola hacia arriba, sobre la areola, y entonces yo analizaba todo lo que iba a pasar después de que hiciera esa tracción, etcétera, etcétera. Pero sí es una técnica obviamente muy patentada, muy estudiada y que si se respeta su fisiología, pues realmente es una técnica que a nivel estético pues nos puede ayudar un montón para diferentes tipos de cetopatías y diferentes tipos de abordajes que nosotros realmente podemos hacer en piel. Entonces es algo que nos aporta un montón. Por ejemplo, ¿en qué se fundamenta realmente que podamos usar esta técnica en los procedimientos? Si es pre-procedimiento, si es para que el paciente mantenga un procedimiento posteriormente, o sea, ¿en qué se fundamenta realmente? Porque digamos que en la parte ortopédica o en la parte de fisioterapia tiene unos principios biomecánicos que sé que funcionan allí, Sí. pero digamos, ¿cuáles serían los fundamentos de eso que nosotros podamos usar? ¿Mm? Sí, Como lo que por- sucede es lo siguiente. Nosotros realmente, como les decía, y eso fue lo que más me apasionó a mí de la técnica,
es la parte neurológica, la parte neurovegetativa que nosotros tenemos con la técnica. Entonces, cuando nosotros hablamos de aplicar la técnica, realmente nosotros estamos aplicando un tape sobre la piel, que ya ahorita en el momento hablaré de las características del tape. Aplicamos un tape sobre la piel que cambia la información neuroposicional de mi piel, es decir, mi piel con mi cerebro está posicionada en la atracción, en la posición, en todo lo que está sucediendo en ella, y un solo movimiento que nosotros hacemos altera nuestro cerebro de lo que está pasando. Cuando nosotros colocamos un tape, lo primero que sucede es que hay un cambio casi que geográfico de la posición de la piel frente al cerebro, y estos cambios que suceden comienzan a afectar los tejidos en planos como tal. Entonces, estos cambios que se suceden sobre la piel se van en capas transversas, es decir, la piel está acomodada en una capa transversa que va sobre el músculo, etcétera, etcétera. Ese estímulo de tensión que nosotros producimos, y así no sea de tensión, simplemente de presión sobre la piel, va a llevar una información a nuestro cerebro en que va a hacer cambios tanto a nivel de líquidos, a nivel de la cantidad de sustancias o sustratos que deben haber entre estos planos, y entonces en esos cambios que comienzan a existir, comienzan a haber cambios de posicionamiento geográfico y comienzan a haber cambios en la movilización de los fluidos, que es algo para lo que mucho se trabaja el tape dentro de la parte estética. Entonces nosotros tenemos, digamos que dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con la movilización de los fluidos y otro aspecto que es la tensión de la piel y la respuesta a esa tensión de la piel a un efecto. Lo que la doctora decía tiene toda la razón. Si sería pre o post tratamiento, la idea es que nosotros dentro de la parte estética pues la podemos manejar en las dos partes, es decir, dependiendo del abordaje terapéutico que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, ustedes trabajan un CO2 fraccionado y el CO2 fraccionado va a producir una biorreparación del tejido a través del estímulo que realiza. Pero, pues, por ejemplo, el CO2 no despega los planos, regenera, pero no despega los planos tan profundos de la piel, porque su objetivo está regenerar en el plano que él está diseñado. Pero cuando nosotros hemos preparado con un tape, los planos están predispuestos para que cuando ustedes apliquen un CO2 la respuesta sea mucho más efectiva, porque la adherencia ya se ha soltado algo, y en el CO2, en la regeneración, el resultado pues epidérmico y dérmico va a ser mucho más eficiente. Como para explicar un poquito, es como que si nosotros preparamos con un tape hacia dónde debe ir esa piel, por ejemplo, estamos trabajando el láser por flacidez, por ejemplo, de esta zona o en un cuello, nosotros podemos como darle una información inicial para preparar la piel y luego hacer el tratamiento para que cuando ya se regenere la piel siga como esa memoria Ese que dejó posicionamiento. el tape. Exacto. Ok, claro, Esa esa es la dirección, respuesta. ese direccionamiento es como decirle a las proteínas, yo quiero que se ordenen en este sentido, y ese sería el sentido más adecuado en que lo vamos a hacer. Eso se ve muy eficiente allí, y por ejemplo también en procesos cicatrizales. Entonces, digamos que nosotros tenemos una cicatriz y vamos a inducir un proceso de reparación. Lo que nosotros estamos haciendo es la cimentación del orden de cómo van a ir esas columnas y esas vigas en el momento en que ya haya un proceso de remodelación, que es cuando entran ustedes. Pero obviamente que también nosotros tenemos una fase que puede ser post-tratamiento en otros aspectos, como Sí. tiene que ver, por ejemplo, el drenaje, como tiene que ver, por ejemplo, los procesos cicatrizales de pronto recientes que todavía no han entrado dentro de una fase de reparación o regeneración secundaria, donde nosotros allí sí podamos entrar en el post para evitar las complicaciones colaterales que puedan suceder o mejorar el comportamiento de la piel en un momento determinado. Como nosotros pegamos la piel, la cinta sobre la piel, y la piel pues pertenece al sentido del tacto, es uno de los órganos más grandes que existe a nivel de los órganos de los sentidos, obviamente que la piel va a mandar muchísima información, y esa información va a estar dirigida al resultado que nosotros vamos a tener. Claro, Entonces yo, obviamente ahí, Jimé, un momentico te interrumpo. Estamos hablando de ese principio mecánico, digamos, ¿no? O sea, ahí ya claro, no sería el drenaje, ahí ya no sería, sino sería un principio mecánico. O sea, cuando manejamos, por ejemplo, la flacidez, cuando manejamos un proceso donde queremos reorganizar, sí, ya ahorita hablamos de mis cicatrices porque ese tema sí te voy a bombardear. Tú sabes que yo soy amante de ese tema, entonces en eso sí te tengo varias preguntas. Bueno, y en cuanto, digamos, a lo que tú has visto que más efectividad y
que tú digas en estos procedimientos o en estos principios que yo puedo aplicar es donde veo más éxito. Sí, por lo que tú dices Claro. el tema de las redes sociales, que yo también quiero que esto le sirva a la gente para que no se deje llevar como siempre sucede. Yo creo que yo voy a hacer muchos más en vivo de todo este tema, de esos temas que son se vuelven tan populares, pero que al final no tienen ese sustento científico como tú lo comentabas al principio. Sí, claro. Entonces, Pues yo realmente llevo trabajando ya tape estético 5 años. Dentro de los resultados que yo he visto, o lo que más lo he aplicado con una eficiencia importante es drenaje linfático como complemento de drenaje linfático. Realmente es espectacular, el resultado es muy bueno. Procesos de recuperación fibrótica posquirúrgica, obviamente como un complemento de tratamiento, no como un eje de tratamiento, al igual claro. que en drenaje. Ujú. Que de hecho alguna vez alguna foto que posté en el Facebook que la doctora decía rematar con enzimas y yo sí, ese ya es el campo de la doctora, yo trabajé ahí ondas Claro, de choque, claro, porque tenemos que tener claro que ellas no van a infiltrar, ellas no van a hacer ningún procedimiento invasivo como tal. O sea, nos van a ayudar a ese post que nosotros necesitamos, era donde yo, pues por eso te preguntaba, porque no sabía qué tan efectivo era hacerlo por ejemplo, que sí encontré varios artículos en donde cirugía plástica recomendaba que, por ejemplo, sí, antes de hacer una acetaplastia, antes de hacer un proceso en donde requerían que la piel tuviera estiramiento, por ejemplo, una dermolipectomía en donde hubiese demasiada, o sea, donde se fuera a saber que la cicatriz va a tener no aumenta tensión. la tensión. Exacto, entonces el tapping va a llevar a que haya una preparación de esa piel, ¿no? Acá en Colombia todavía en posoperatorio previo, digamos que no, yo la verdad no lo he utilizado mucho, pero sí en otros países se utiliza muchísimo para la preparación. Acá lo hice solamente con una paciente que iba a entrar a una mastopexia y realmente el recorte iba a ser muy fuerte y lo que preparamos principalmente fue porque ella quería y necesitaba retirar un volumen supremamente importante y iba a haber tensión cicatrizal porque ella mide 1,40 y tenía unos senos tamaño 44, o sea, la reducción iba a ser muy fuerte y cuando ya iniciamos un pre. Post, como les decía, drenaje linfático como tal complemento, posoperatorio complemento, porque no solamente drenaje linfático es post, sino podría ser para pacientes con procesos de linfedema, lipedema, para pacientes en estética con una PF, como complemento de esa PF en drenaje linfático resulta Claro, muy bien. claro. Fibrosis, procesos de rostros, resultados muy interesantes, por ejemplo, complementario a procesos de mentón y papada en funciones de drenaje y Sería procesos de tensión. espectacular, claro, porque Porque el facial fue muy tarde la entrada del tape, es decir, tape duró en corporal mucho tiempo y llevamos en facial realmente muy poco tiempo explorando las posibilidades de facial. En hematomas, por ejemplo, la rehabilitación en hematomas en posoperatorio es prácticamente que un 50 o un 60% más rápida con el tape que sin el tape, sin aplicar ningún principio activo externo. Inclusive estamos hablando ahorita también de la recuperación con tape en madres posparto que están entrando a procesos con médicos como los Mami Makeovers para recuperación cutánea y la ventaja que nosotros tenemos con el tape es que como no tiene ningún principio activo, como simplemente se claro, aplica y se espera la resolución de la claro. piel, entonces no afecta lactancia, no afectamos absolutamente nada y en eso también lo hemos trabajado con resultados muy eficientes. Y en procesos cicatrizales también hemos tenido buenos resultados con el tape. Ahorita en Colombia todavía no tenemos o está apenas entrando lo que es el tape estéril, que apenas lo tengamos, eso va a ser una maravilla. Sí, claro, Ya eso es genérico, importante. Por eso también te claro. quería preguntar las características, porque como eso va adherido a la piel, pues digamos Sí, que también me imagino que debe ser especializado en ese tape. Ya las características, o sea, también para que nos expliques un poquito qué tiene que hacer el paciente. El paciente no tiene que hacer nada, solamente dejárselo poner, irse y ya está. O cada cuánto lo recambian. Sí, o claro. sea, porque claro, ustedes lo ponen en una terapia, me imagino, inicial, haciendo el análisis y demás de lo que se debe hacer, pero pues al paciente me imagino que hay que darle indicaciones y cuánto tiempo sería lo que el paciente va a quedarse con ese tape, qué vida útil tiene y todo lo demás, como por darle información. Acá hay algo muy importante que es uno de los principios del TEC, como que hizo que es lo que hizo, y es el movimiento. O sea, él hace un vendaje móvil,
y el objetivo es aprovechar esa movilidad al máximo. Nosotros hemos aprovechado la movilidad en terapia física, obviamente en la rehabilitación, pero yo también he visto el desarrollo en movimiento relacionado a estética, es decir, nosotros colocamos un tape y, por ejemplo, decirle al paciente va a tener el tape y va a hacer una caminata, es eficiente para hacer un drenaje más efectivo. O colocar el tape y hacer algo de estiramiento con el tape puesto aporta un poco resultado adicional. Entonces, yo acá tengo un pedacito de tape, les voy a mostrar más o menos. Entonces, primero nosotros tenemos que tener algo claro y es que tiene una textura, no sé si se alcanza a ver, tiene una textura que es Ajá, como unas lineecitas, no tiene totalmente liso el pegamento. Este pegamento tiene algo que nosotros llamamos como un movimiento. circunvoluciones, que son unos círculos Sí. donde hay una parte más brillante y una parte más opaca, es decir, que no todo tiene pegamento, sino la parte brillante tiene pegamento, la parte opaca no lo tiene. Eso Sí. quiere decir que cuando nosotros lo pegamos a la piel, él hace adherencia, separación, es decir, que Ok. no todo es pegamento. Por eso es diferente a cualquier cinta quirúrgica que nosotros tengamos, porque la cinta va a tener pegamento completo. ¿Por qué Claro. hace estos estudios? Porque lo que él quiere es que cuando él se adhiera, se abran túneles dentro de la piel y que el estímulo en esos túneles afecte tanto nosotros somos 2/3 partes agua, afecte esa parte fluida y afecte compresiones dentro de la parte hidrodinámica, dentro de la parte hidroestática y oncótica de los tejidos, toda esta Ujú. presión y todo este intercambio de fluidos que nosotros vamos a tener. Acá les quiero explicar algo antes de seguir, digamos que acá tengo un tape. La idea es la siguiente, nosotros tenemos que tener digamos que va a ser una aplicación varias, simplemente para que me entiendan algo. Primero, Sí. unas tijeras especiales, no es cualquier tipo de tijera. Ujú. Segundo, el posicionamiento del paciente es muy importante. Nosotros trabajamos cintas en pasivo y trabajamos cintas en posiciones Movimiento. especiales, Ya. donde la piel tiene un estiramiento total. Entonces, Ujú. hay algo importante, los colores, esto ha sido mito, realidad, verdad. Es decir, no existe gran diferencia entre colores en la tensión de las cintas, porque mucha gente se confunde en esto con las Terabands o los Teratubes, que si entonces es el azul es más fuerte, que si entonces es Ah, el ya, rojo ok, más sí, fuerte. es que uno ve las foticos, lo que pasa es que se ven bonitas, pero me Si imagino que uno lo no. hace estético, o Sí, sea, ya las personas que de pronto creen en la parte de cromoterapia, de pronto los colores pueden generar más calor por cromoterapia, pero no por un principio fisiológico como tal. Las ok. cintas son iguales, no tienen ningún tipo de principio activo activado, no tienen anestésico, no tienen nada. En este Ujú. momento nosotros tenemos en el mercado muchas marcas, pero todas tienen el mismo principio del pegamento que les mostré. En este Sí, momento a nivel mundial hay ya las cintas estériles, es decir, que se están trabajando desde quirófano, puestas en las heridas que se hacen en un quirófano, súper. espectaculares. Acá en Colombia todavía no han llegado. Yo estuve en un congreso en India el año pasado que estaban con todo este boom de procesos varicosos, cirugías con estas cintas. Entonces aquí quiero que entiendan algo. Nosotros vamos a tener, bueno, acá tengo la que ya les había mostrado, tenemos una Ujú. elongación de la cinta, una elongación que puede elongarse al 100%, pero transversa es totalmente rígida. Longitudinal se elonga, pero Ah, transversa, ok. No, transversa no tiene ningún tipo de elongación. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar, digamos que acabo de hacer una aplicación sencilla en mi mano, vamos a trabajar sí, una base y ahí vamos a sí. sacar la cinta para hacer el pegado sobre la piel. Acá digamos que no me va a quedar Ujú. tan bien porque obviamente me la estoy aplicando, quiero estirar totalmente mi mano para que vean algo muy importante con la cinta. Entonces yo la pego, pues acá no me va a quedar tan bonita porque me la estoy pegando acá en el en vivo, pero quiero que entiendan algo. Yo me la pegué Ujú. con mi mano en estiramiento y quiero Claro, que vean qué sucede cuando devolo mi mano. Inmediatamente se forman unas curvaturas. A sí. esto nosotros lo llamamos circunvoluciones o voluciones, que es estas curvitas que están acá. Entonces, acá hay una presión, acá hay otra presión, y esto depende única y exclusivamente de la tensión de mi piel. Como mi piel se Claro, acomodó, así claro, está. Esto claro. quiere decir, en el momento que yo retraigo, acá es donde mi piel tiene menos tensión, donde se eleva la cinta, y donde hay más Ujú. tensión, pues la cinta queda plana. Entonces, todo esto nosotros lo utilizamos o lo usamos para generar diferentes estímulos a nivel de los líquidos, diferentes estímulos a nivel de las fascias y a nivel del tensionamiento facial que nosotros queremos hacer. Entonces, de acuerdo a la posición, nosotros podemos hacer posiciones en estiramiento, no en estiramiento, sino con el paciente en pasivo,
estirando el centro de la cinta, porque los bordes no se estiran, pero el centro sí, a cierta tensión, entonces aquí a 10 grados para un drenaje, a 25 o 50 por ciento de tensión para una cicatriz muy adherida. Entonces nosotros jugamos con el tensionamiento, Claro. jugamos con el posicionamiento y O con eso sea, nosotros tiene la ciencia total para poderlo aplicar. O sea, tú tienes que total. tener conocimientos anatómicos y fisiológicos de lo que estás haciendo. Esa es como la conclusión de todo lo que estás explicando. Y es que Total, no está fácil. O sea, es decir, tiene un principio fisiológico para poderse aplicar. Por total. ejemplo, si tú estás aplicando ahora sí en mis cicatrices, que es la otra pregunta que yo te tenía, y es que lo vi en algunos artículos también para el tema del manejo de queloides. Sí, Sí, porque acuérdense que, claro, esas foticos que yo les puse a ustedes es lo que está hablando Jimena, que es esa atracción que nosotros podemos poner, por ejemplo, cuando hay un procedimiento que estamos haciendo un glúteo, ¿sí? Cuando estamos haciendo, por ejemplo, esa atracción que nosotros necesitamos. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Yo que hago hilos y yo soñaría con una terapia en donde el paciente pueda irse a su casa con algo que sostuviera ese tejido, que le diera memoria a ese tejido para yo poder decir, no una cinta o un micropore, sino una cinta que tenga un principio fisiológico que yo pueda decir algo me le está haciendo al paciente posteriormente. ¿Sí? sí, Por ejemplo, total. esta cinta, la paciente o el paciente, ¿cuánto se tendría que cambiar? Por ejemplo, si yo hago algo abdominal y yo quisiera hacer o algo glúteo y yo quisiera hacer ese tratamiento post, ¿cuánto tendría que cambiar el paciente? Nosotros normalmente, bueno, en estética digamos que han habido variables. Nosotros estamos en desarrollo de saber cuántas horas necesitamos para tener una memoria real de lo que nosotros queremos hacer. Normalmente las cintas, por ejemplo, se trabajan de 24 a 72 horas consecutivas, es decir, que el paciente las tenga puestas un día, 2 días, 3 días, y hagamos una retroalimentación de lo que nosotros estamos haciendo. Para procesos más crónicos, es decir, como un proceso de una cicatriz o algo así, Por se ejemplo, por requeriría, quemadura, sí. Una cicatriz de se, quemadura que tiene una retracción, por ejemplo. Yo vi claro, dos se necesita, artículos de ese tema y lo que te decía que en el último congreso de SCARS que estuve por los 3 días sumergida viendo muchas charlas, muchos doctores publicaron ese tema y me sí, parece claro, súper interesante. lo que pasa es que allí nosotros sí necesitamos una aplicación un poco más larga, es decir, si Ok, nosotros vamos a hacer una preparación o voy a hacer un sellado con unos hilos, o por ejemplo, el paciente se aplicó unas enzimas y yo quiero hacer un sí, efecto de compresión sí, porque quiero hacer un perfecto. barrido, de más o menos de 48 horas a 72 horas sería suficiente, pero en un problema de estrías se requiere por lo menos una retroalimentación de 15 días. ¿Qué pasa? Mínimo, de 15 días a un mes y hacerlo un intercambio periódico de las cintas. Entonces, ¿qué pasa? Las cintas sobre la piel es un error que se ha cometido y es que a veces el adhesivo es tan bueno que no se despega. Entonces, a veces hay personas que se la dejan muchísimo tiempo y Sí. esto va a generar una lesión de Eso piel. nos Entonces, estaba preguntando alguien por allí, sí, que entonces, cómo será la retirada. sí, Precisamente claro, depende entonces es claro. de los días, digamos, o las horas que se permita tenerlas, ¿no? Sí, igual nosotros primero, pues para colocar la cinta sobre la piel pues obviamente tiene que estar limpia, tiene que estar, digamos, de alguna manera preparada, que no haya ningún tipo de vehículo graso a nivel de la piel, pues obviamente para que la cinta se pueda adherir. Estas cintas son termosensibles, entonces normalmente con el calor se activan, el pegamento que tienen con el calor se activan, entonces uno le dice al paciente, por ejemplo, que cuando se bañe, inmediatamente se pase un secador cálido sobre el área y se seque con una toalla, porque con el calor se vuelven a activar. Yo que he visto en la parte profesional, yo normalmente no las dejo pegadas más de 3 a 4 días sin recambio, es decir, cito a mi paciente, retiro las cintas, Ujú. veo el estado en el que se encuentra el paciente y decido si se las vuelvo a ¿Eso, colocar o eso lo dejo. trae algún spray, alguna sustancia con el que tú lo retires? Las casas que lo venden. Porque La ahora original, incluso con las cintas que estamos protegiendo nariz y demás, que también por las peladuras y demás, nos venden un spray especial para retirar ese tipo de cintas.
Acá en Ay, Colombia no súper. lo hay, pero sí existe. La técnica original, el tape que es Capé, que es la marca original de Kenzo Case, él tiene su líquido. Yo normalmente lo que hago es que, pues digamos, yo normalmente cojo un apósito con tintura de Benjuy y las embebo muy bien antes de retirarlas con tintura de Benjuy. Pero la idea es que, digamos, si nosotros las dejamos tantos días, realmente levantarlas va a ser relativamente fácil. He visto mala praxis y atrogenia, porque lo que te digo, las dejan puestas 15 días y el Ah, paciente no se las claro, retira. no se Y debería hacer. obviamente, pues, a ver, además que nosotros tenemos que tener un principio, todo como todo, pues es hipoalergénico, pero todo hipoalergénico tiene un rango de chance de que el paciente no lo pueda tolerar. Entonces, nosotros siempre le creemos al usuario. Si el usuario me llama a la hora y me dice, me pica, me rasca, me fastidia, me molesta, le digo, regrésese, retiramos y miramos qué pasa, porque también a veces la mala praxis es porque ya lo deja, no, eso es normal, es normal. Nosotros tenemos que entender de que en el momento que se aplica va a generar una sensación incómoda, porque obviamente es un externo de mi piel. Normalmente es chistoso porque yo cuando las pongo me dice, me siento las piernas más pesadas o me siento el abdomen más pesado Claro, como si me hubieran puesto un plomo en mi cerebro y esos mecanorreceptores informando que allá hay alguna, un halógeno, está un extraño. algo que está. Pero Claro, debe pasar 1 hora, 2 horas y ya mi cuerpo se acostumbra a ese halógeno y comienzan claro. a hacer los cambios. Por eso es tan importante el movimiento. Por eso nunca les vamos a colocar en estático y siempre se va a indicar el movimiento. Pero sí el control de, yo pienso en que por más de que el protocolo necesite una aplicación prolongada, estar haciendo el control, cómo va, y hacer espacios de, digamos, semanas de 3 por 4, 3 días de cinta, 4 de Y descanso, cuánto y ir haciendo descanso. un intercambio, porque además el paciente normalmente va a estar en una sinergia terapéutica, entonces el paciente puede estar yendo a que la doctora le haga un láser, el paciente puede estar a que usted le esté haciendo una Claro, al micropuntura. tratamiento que cada tanto voy a ver y mientras tanto, digamos, puedo tener la ayuda del TAPE para poderle hacer. Obviamente yo tengo clarísimo que esto requiere un conocimiento como en todo. Cuando uno aprende con Jimena, que aprende al principio, cuando uno ve, por ejemplo, los drenajes linfáticos y que me estás diciendo que también podría llegar a ayudar, Con con todo. Jimena son otro tema, eso es como una película, ¿eh? O sea, con todo el protocolo full de respiración, de pulmón, de usarlas todas las cisternas en el drenaje linfático, o sea, esto es otro nivel. Y lo mismo, pues me imagino que sucede. Yo no he visto que aquí pues se tenga tanta experiencia, pero yo he visto que tú has publicado y nos dices que hace 5 años lo usas. Eh, Sí. Porque en este tema, digamos que de cicatrices, a mí me interesaría muchísimo poder ayudar más a ciertos pacientes en donde yo sé que después de que recuperan un láser, que ya sabemos que va a funcionar para la flexibilidad de ciertos movimientos y rangos en el cuello, en ciertas zonas donde es de difícil tratamiento, necesito algo que si la paciente no está en Bogotá o tiene que viajar, pueda tener algo que pueda ir, venir, dejar, volver a retirar. O sea, digamos, algo que yo pueda tener la certeza de que el paciente está haciendo algo más también por, digamos, por mejorar y afanar como, o sea, dar un poquito más rápido ese tratamiento, ¿no? La otra ventaja que Entonces, nosotros tenemos es que es progresivo, es decir, que a nosotros, digamos que dentro de la parte de terapia física, en la rehabilitación, por ejemplo, de un paciente quemado, que se involucra también la terapia física, por lo menos en fases claro, intermedias y en fases sí, subagudas y crónicas, nosotros trabajamos mucho estiramiento, pero el estiramiento nosotros lo realizamos dentro de la sesión, es decir, yo estoy con un paciente tratando de hacer, no sé, tuvo una quemadura y estoy tratando de hacer estiramientos y acomodamientos. Yo tuve una sesión de 1 hora, pero yo sellé esa sesión con un tape y el tape lo tuvo puesto por 48 horas. Fueron 48 horas retroalimentando ese estiramiento que yo hice, porque yo dejé la piel posicionada y en estética yo lo estoy manejando mucho así. Por ejemplo, para fibrosis, como pues no manejo la parte inyectada, entonces, por ejemplo, hago un drenaje o hago un masaje de cirias, que sería un masaje antifibrótico, le hago unas ondas de choque, sellé ondas de choque e inmediatamente inicio estiramiento de pies, unos 10 yo te he minutos, visto súper sellé. buenos resultados en fibrosis posoperatorias, espectaculares. Hice Yo sé que cinta. estás haciendo tapping.
inicié cintas, es decir, estiré la piel, puse a mi paciente que las esteticistas me dicen, pero ¿por qué lo estira? Yo, porque yo tengo que retroalimentar esos planos faciales con el estiramiento al máximo de lo que yo quiero y luego colocar el tape y ver ese resultado con el tape en 48 horas, aunque sean 24 horas de retroalimentación constante de la posición que yo quiero. Entonces, nosotros digamos que en un paciente con una cicatriz de una vez en una primera sesión no lo voy a llevar a una máxima tensión, pero sí progresivamente puedo ir cambiando la contextura porque digamos que no es lo mismo trabajar una cicatriz queloide, donde yo de pronto lo que quiero es disminuir, obviamente, el espacio dentro de esa área y generar un efecto compresivo, a trabajar una cicatriz adherente, que lo que yo tengo que es que despegar planos y subir para arriba y tratar de abrir ese espacio dentro de lo que nosotros queremos trabajar. Y la ventaja que tenemos con el tape es que puedo tener las dos opciones, obviamente con una variable de colocación de acuerdo al sentido, de acuerdo a Claro, la presión, yo de veía que acuerdo al método. por ejemplo, los doctores que ponían sus queloides, que es lo más frecuente son como en el pecho. He visto que colocaron bastante en el pecho, que es una zona en donde los queloides son muy frecuentes. Y, por ejemplo, colocaban los tape muy gruesos, que estiraban Sí, muchísimo, ¿sí? Que hacían como una retracción completa y el resultado era tenerlos realmente casi al nivel de la piel para ya realizar un sí, tratamiento, por ejemplo, de láser. O sea, que casi, y eso sí, lo sabemos en la evidencia científica, sabemos que dentro de nuestros protocolos la presión hay que hacerla. O sea, eso es casi sí, claro. que mandatorio ya hacer una presión, ya sea en el intermedio del procedimiento o esperar a hacer un primer procedimiento estético, como unas microagujas o como una infiltración o como un tratamiento láser y en el intermedio hacerlo. Acá nos hace una pregunta que cuánto se debe esperar para poner tape después de un láser, por ejemplo, por el tema del despegamiento y demás de la piel, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que la piel tiene que estar por lo menos en una etapa de remodelación final, es decir, nosotros no podemos colocar el tape si la piel todavía está en una fase de escamación. Obviamente que porque nosotros si lo colocamos sobre una epidermis que no tiene todavía un nivel de reparación, pues vamos a generar una lesión epidérmica como tal, porque él va a ser un adhesivo sobre la piel. Se puede trabajar, como les decía, preparando, antes no hay ningún problema, se hace preparando, se lleva. Cuando ya se realiza el láser, yo calculo que tiene que pasar por lo menos de 20 a 30 días y esperando la evolución de epidérmica del usuario, de cómo se encuentra y que la epidermis ya esté en una fase de recuperación. Porque si no, obviamente que la adherencia podría llegar digamos, a generar una lesión sobre la piel. Obviamente que ya yo tengo Okay. que valorar como el médico me dice a mí, yo quiero otra lesión. Es decir, yo Ya, quiero, hay muchos médicos que van a buscar, yo quiero esa lesión. sí. Como hay médicos que me van a decir, no, yo solamente quiero el efecto de compresión y necesito hacerlo de una manera segura porque ya la lesión de epidermis me la va a soler solamente el láser. Eso depende mucho de la facultad del médico, pero yo normalmente lo que he trabajado es 25 días, un mes, o sea, más o menos o 20 Sí, días dependiendo de normalmente el la... recambio del láser es que depende mucho de la persona también, ¿no? Porque Sí. normalmente yo a veces veo pacientes que, por ejemplo, en corporal es muy distinto que en Uh-huh. facial o en zonas donde no haya pelo. Recuerden que siempre que se hace un láser donde no haya pelo o no haya glándula sebácea, no hay células madre para regenerar tan rápido la costra. Entonces podemos tener zonas en donde no veamos una recuperación tan rápida. A veces hago en abdomen estrías si la paciente no tiene pelos, porque no hay folículos pilosos en esta zona, pues entonces no hay una regeneración tan rápida. Entonces no podría ser un tape, por ejemplo, para ayudarla con flacidez o demás, antes del mes o antes de los 45 días, o sea, las 6 semanas que yo hablo con los pacientes entre sesión y sesión, ¿sí? Sí, claro. Bueno, eso de provocar lesión ya con un tape creo que es un poco loco, digo yo, por el tema de que tenemos ya tantas tecnologías que en realidad hoy en Sí. día sería fabuloso que ya se hiciera sobre una piel sana y realmente el paciente más bien tuviera un beneficio de hacer un tape posteriormente o Sí. preparar la piel si es lo que queremos hacer una inducción de vectores o lo que sea que ustedes logren hacer con la parte mecánica, neuromecánica, digámoslo así, para preparar esa piel, ¿no? No, Entonces, y la doctora, por ejemplo, cuando nos comentaba lo del pecho, también eso es algo que nosotros tenemos mucha consideración, porque no es lo mismo una fascia acá en la parte pectoral, donde la bóveda ósea es tan pegada a la parte muscular, tan gruesa y tan pegada a la parte muscular,
que hacer un tape en un muslo, por ejemplo, sobre un cuádriceps o sobre unos isquiotibiales, donde nosotros realmente no tenemos una pared facial tan rígida, tan estable como estaría, por ejemplo, la que tendríamos en el esternón, que a diferencia de lo que pasa en el abdomen, y por eso nunca podemos comparar lo que realizamos en un abdomen contra lo que realizamos en un muslo, porque yo en un abdomen tengo una aponeurosis, mientras que en un muslo yo tengo una fascia. Entonces, Claro, digamos que me estoy enfrentando claro. a dos planos de tracción, de fuerzas, de biomecánica totalmente diferentes en la colocación que nosotros hacemos en el muslo, que es un poco más libre, un poco más descansada, allá trabajar un abdomen, porque en un abdomen, obviamente las fuerzas de tensión en un abdomen por esta poneurosis va a ser mucho más rígida, mucho más estable, y esos son también factores que nosotros tenemos a consideración de los puntos en los cuales nosotros podemos colocarlo, que pues vamos a tener en cuenta mucho cómo estamos trabajando sobre planos transversos, qué hay de ahí para abajo, porque finalmente lo que nosotros hacemos es, listo, aplicamos el tape, aplicamos la tracción, pero si nosotros, yo les explicaba a mis alumnas en fisioterapia, o sea, si yo logro reeducar un músculo periféricamente, que el músculo tengo que pasar epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, fascia, músculo, ¿qué no puedo hacer con una dermis que la tengo solamente a un plano de bajar? Es decir, la tengo a un plano con todas las terminaciones nerviosas de los mecanorreceptores activos allí, que es lo que realmente va a transmitir la información, o sea que los estímulos van a ir mucho más dirigidos, mucho más directos. Nosotros, por ejemplo, hablamos mucho de la aplicación en postoperatorios, porque en un post, pues obviamente el edema, todo este rollo, o a veces en procedimientos, por ejemplo, como las enzimas que aplican ustedes, a veces en algunos pacientes, por la respuesta biológica de la enzima, pues inflama, genera un efecto de malestar de pronto superficial las primeras 24 horas. Cuando nosotros sellamos con el tape tiene un factor que también va a disminuir el dolor por el efecto de tensión y va a disminuir la inflamación. Entonces el paciente de pronto siente una disminución del edema más rápida y una disminución del dolor. Entonces, digamos que eso es como todo lo que nosotros podemos potencializar dentro de esta tipología de técnicas, obviamente en el juego con medicina estética y en el juego con estética dentro de lo que nosotros trabajamos. Claro, o sea, es que eso era lo que quería que como que aclaráramos porque se necesita que haya una interacción igual, o sea, es decir, si el proceso va a ser largo, pues entonces vamos a tener que tener esas cintas un proceso, ¿verdad? O sea, si van sesiones, entonces tendríamos que intercalar, ¿cierto? El Exacto. tratamiento. Pues desafortunadamente no tenemos toda esa gente entrenada que quisiéramos nosotros para poder Sí. trabajar. Como siempre, obviamente en las cosas que yo siempre he respetado mucho y así admiro también a Jimena en que lo que es invasivo, inyectable y médico, ella lo respeta, así como la han escuchado. Y asimismo yo del otro lado también respeto que las personas que están entrenadas en las técnicas están entrenadas en las técnicas. Entonces por eso me pareció muy interesante como hacerles todas esas preguntas. Y la última que sé que mucha gente de pronto también le interesa es como el tema del costo, porque a veces uno piensa, Sí. sí, habrá técnicas porque y siempre los pacientes a mí me preguntan ese tema. Y bueno, más o menos, o sea, no decir precios exactos, pero tú dices, no, no son terapias tan costosas o depende del número de sesiones que se realicen. Sí, porque si estamos en un No, procedimiento de meses y yo calculo que hay que estar visitándote cada 3 o 4 días, no sé, en el tratamiento, o solo lo harían cuando tú veas la evolución. No sé cómo será esa decisión para decirle a un paciente cómo se sí, programa eso, ¿no? pues ¿Cómo? normalmente depende mucho de los colaterales, es decir, a ver, como la doctora decía, a veces hay pacientes que no tienen el tiempo para estar viniendo tan constantemente al consultorio, sino vienen una vez cada 8 días, una vez cada 15 días, por Sí, decir algo. ok, Entonces, normalmente yo les digo, las cintas se las dejo en complemento de un tratamiento, he hecho ondas de choque, he hecho drenaje, he hecho algún tratamiento, se las dejo en complemento y la van a tener puestas, les digo, más o menos 3 días. Si no pueden venir, les explico cómo retirárselas. Se las retiran y cuando vengan nuevamente dentro de 15 días, 8 días, hacemos la retoma, nuevamente vuelvo y las coloco. Normalmente en posoperatorio, como uno ve el paciente cíclicamente los 20 primeros días, que normalmente uno claro, está todo el tiempo con el claro, paciente,
Entonces, normalmente posoperatorio, pero como les digo, por el estado de la epidermis que también se encuentra con un estado de agresión, no me gusta dejarla más de 3 a 4 días, descansar 3, 4 días y volverlas a poner y hacer ese juego. En el caso de cicatrices, que de hecho lo trabajé con mi hija, en cicatriz queloide, mi hija se me quemó con agua caliente y tiene unas cicatrices queloides a consecuencia de eso. Lo trabajé periódicamente durante 2 meses continuo, pues yo estaba acá en mi casa todo el tiempo, Claro, pero pues eran cosas muy pequeñas. Normalmente para que yo les diga que tienen que venir a hacérsela todo el tiempo es porque es algo muy puntual, muy in situ, es una cicatriz, es una línea, donde sí les voy a decir, vamos a vernos cada 4 días y en un mes tienes que venir cada 4 días y te voy a hacer el recambio de la cinta cada 4 días. Los claro. costos, pues realmente la cinta como tal no es tan costosa, realmente la cinta como tal, nosotros hablamos de rollos de 5 yardas, que pueden oscilar en dólares, estaríamos hablando entre 10 a 50 dólares un rollo de 5 yardas. Realmente la cinta no es muy costosa. Normalmente dentro de las técnicas de aplicación que nosotros hacemos, una sesión, digamos que puede oscilar dependiendo de la periodicidad y aparte de eso dependiendo del complemento que se haya hecho, más o menos entre 70.000 pesos a 200.000 pesos colombianos, estaríamos hablando como tal, pero pues todo depende mucho de cómo yo normalmente pues lo que hago dentro de mi práctica profesional es que nunca hay terapia de cintas netas. Es decir, que Ya. siempre el paciente que va a venir se va a estirar o se va a posicionar o se va a preparar. A veces se hacen técnicas de calentamiento con diatermia, radiofrecuencia, bueno, diferentes Claro, o cosas. sea, y obviamente yo siempre digo que uno cobra también por su conocimiento, ¿no? Es lo Claro, lógico. O claro, sea, claro. nunca va a haber un solo precio para todo el mundo Sí, precisamente por eso, porque todo es súper individualizado y depende de sí, lo que se claro. quiera, ¿no? Sí, Y sí, pues sí. siempre lo digo como en ese sentido de valorar un poco el tema. Ahí veo en los comentarios que están diciendo que por qué no armas un grupo de entrenamiento. Yo diría que por qué no armas más bien un super curso de entrenamiento para tener alumnas así súper excelentes, que obviamente ese conocimiento vale, como todo, yo he hecho cursos con Jimena también y todo el conocimiento vale, obviamente. Todo Sí. eso es lo que, digamos, hace valioso el tratamiento de una persona que tenga conocimientos. Pues por último quisiera como que dejar las recomendaciones específicas de lo que hablábamos desde el principio, o sea, para los que no se conectaron inicialmente, de como las especificaciones a nivel de ya de redes, de no creer como tanto en el tema de lo Sí, que les dicen, ¿sí? Ya se han dado sí, sí, cuenta que sí. son como unas cosas muy específicas en donde va a ser muy exitoso para lograr un tratamiento. Y pues obviamente que sea de tu conocimiento esas recomendaciones, ¿no? Claro Entonces, que sí, mire, o sea, lo que sucede, y digamos que dentro de la cita lo que ustedes tienen que entender es algo. Yo les digo para que las personas que de pronto no manejan el tema anatómico, pacientes, lo que sea, les digo, mire, eso es como quien le hace cosquillitas a su cerebro y le dice qué respuesta es la que yo quiero dar. Y yo, cada estímulo que voy a hacer, pues va a requerir una respuesta diferente. Sin embargo, nosotros tenemos bases de aplicación que van a ir, en el caso muscular, origen, inserción muscular. En el caso de piel, vamos a tener en cuenta todo lo que son cadenas linfáticas, puntos de recolección, pozos de recolección. Y en el caso de piel, conocer un poco la biomecánica de la piel y las direcciones que tiene la piel con todas las líneas de tensión y todo lo que la piel pueda tener para colocarlas. Entonces, eso hace que las aplicaciones tengan que ser muy específicas dentro de lo que nosotros vamos a realizar. Las cintas, como les mostré inicialmente, este es un corte, digamos, exacto, pero las cintas pueden tener divisiones internas, sí pueden he tener visto. anchos, Ajá. grosores, abanicos, yes, etcétera. Por ejemplo, en hematomas nosotros trabajamos una técnica que es cuadrícula como tal. En cicatrices se trabaja según las líneas de tensión de la cicatriz, a veces invertida, a veces una cantidad de cosas. Entonces nosotros tenemos que tener como principio que toca tener la base de los direccionamientos que quiero hacer. Lo quiero para circulación, entonces voy a buscar pozos linfáticos. Lo quiero muscular, voy a buscar origen, inserción muscular. Lo quiero en piel, entonces tengo que saber un poco cómo es la biomecánica de la piel según esa área que nosotros queremos. Porque le decía a la doctora, me preocupa mucho que se ve por aplicaciones en internet, aplicaciones, por ejemplo, sobre mucosas, aplicaciones que hacen sobre áreas delicadas, Los ojos, sobre el vi por pelo, allá en unas sobre el cejas pelo, y el pelo, sobre una cosa el rara que no pelo. tiene como sentido.
O a veces, pues en este momento no tengo rollo acá que se me perdió, pero el rollo, no sé, lo ven como si fuera un yeso y lo envuelven alrededor del tronco. Y esto ustedes tienen que entender que, y yo les explicaba siempre, la piel tiene un nivel propio de elasticidad, es decir, la piel de nadie es totalmente pegada. Alguna vez veía una foto que quiero subir de Caterina Ibargüen, que es una de las atletas más importantes de Colombia, deportista, y hace un movimiento donde se le ve esa ligera flacidez en el abdomen. Y es Sí, Caterina Ibargüen, o sea, que es la mega sí, que deportista, porque está nosotros nivel chocolatina. anatómicamente anatómicamente la piel tiene un sobrante ligero. Entonces, cuando nosotros hacemos esas aplicaciones transversas inadecuadas, pues, ¿qué vamos a hacer? Que nosotros nos sintamos que nuestra piel se agreda, se lesione. Entonces, cuando yo veo estas aplicaciones, digo, no, aquí el remedio va a ser peor que la enfermedad, porque van a llegar donde la doctora que les haga láser, a que les haga peeling por las cicatrices, las compresiones, las lesiones que van a ver a nivel de la piel, porque tiene un direccionamiento y tiene una posición muy efectiva completamente, muy efectiva como un uso neuroterapéutico que nosotros realizamos, espectacular en muchísimos planos, Pero con pero pues conocimiento. bien Claro, ejecutada porque claro. obviamente también la iatrogenia se lleva muchísimo de la parte de la mala praxis y gracias a Dios la polémica ha hecho que las cintas crezcan en estudios porque no habían tantos estudios No, y hace fíjate unos que casi todos están del 2018 hacia acá. Yo revisé el tema hace y hay hace mucho en posoperatorio ya, en preparación de pieles de, por ejemplo, de cicatrices de difícil manejo, con retracciones, atrofias, sobre todo cuando se complican los abdómenes con dermolipectomía, por ejemplo, he visto también ya varias publicaciones, pues hasta ahora en casos, porque digamos que como que esto en la parte estética pre y posoperatoria hasta ahora está introduciéndose como, pues, como una terapia posible, digamos. Yo también nunca lo había sí, visto en un congreso de realmente de estética, de cicatrices, pues no, no fue estética, pero fue a nivel de cirugía plástica en cicatrices y nunca lo había sí, visto, a pesar de que yo ya vengo con ese tema hace más sí, de 10 claro, años claro. y No, lo que realmente pasa se es que, está como metiendo fuertemente, pero precisamente estos doctores también tienen como sus grupos de ayuda, como sus grupos de apoyo, que son sus fisioterapeutas, que son sus kinesiólogos, que son quienes ejecutan, son los médicos quienes ven la indicación, pero quienes ejecutan la técnica, pues obviamente son kinesiólogos o fisioterapeutas, ¿no? Entonces también eso hay que sí, tenerlo en yo cuenta. creo que uno de los, como les decía, uno de los mayores avances fue la polémica. En fisioterapia se creó una polémica hace unos 10 años muy fuerte, donde algunos deportólogos, fisiatras, kinesiólogos decían que el tape era un placebo. Entonces yo me reía cuando decían que el tape era un placebo en fisioterapia, porque pues realmente sí, en dolor, pues Ujú, nosotros lo que hacemos es un engaño nervioso, por ejemplo. claro. En rehabilitación muscular hacemos un engaño nervioso. Entonces, yo pienso que también en estética lo que ha hecho que esto avance tanto, también nos aportó muchísimo la parte vascular. Hay un doctor en Argentina que es el doctor Siuchi y pues obviamente el doctor Godoy, que ellos en la parte vascular comenzaron a utilizarlo muchos para procesos de linfedema y obviamente que para procesos de linfedema, elefantiasis y cosas así, enfermedades linfodematosas, no una aplicación específica del tape, pero un juego con tape y otras cosas. Entonces comenzaron a ver Evidentemente, los usos en piel que ellos aportaron hace unos 10 años, que fue cuando que como que todos dijimos, ay, pero en piel si ellos están aplicando en vascular en esto, entonces miramos de qué manera lo podemos jalar y por eso los estudios no son, y como te digo, en rostro, si nosotros vemos, no hay estudios todavía claros y en rostro las aplicaciones de Kenzo comenzaron hace 4 años. O sea, no tienen una longevidad de la que él ya venía trabajando en muscular y en otras partes, pero en rostro realmente, por ejemplo, es muy reciente. Apenas están comenzando los estudios claro, clínicos. y precisamente por eso no debemos dejarnos influenciar todavía, pues por gente que no sepa, ¿no? Obviamente por Sí, eso, claro. ojalá todas estas cosas que tratamos de difundir por redes sociales, seguir a gente que valga la pena, que tenga conocimiento, que realmente si van a pagar por un procedimiento sea por, pues como con alguien que de verdad están seguros de que sabe lo que está haciendo, como en todo lo que sucede en medicina, esto no es de influencers, esto es de alguien que sepa. Sí, Y sí, ese era como, como el mensaje de sí, dejar hoy, mi Jime, porque yo sé que yo también tenía muchas dudas, fíjate que salí de muchas dudas, muchas gracias, ella siempre me enseña mucho, pero sabes que sí, o sea, deberíamos organizar en donde puedan haber espacios abiertos de, pues, de que nos enseñes casos, de que miremos
como más allá, a nivel ya de especialistas, a nivel de médicos. Créeme, te voy a invitar a muchas de las cosas que nosotros organizamos porque en realidad tener conocimiento no quiere decir que nosotros lo vamos a hacer, pero poder Sí, ayudar a claro. más pacientes y poder indicarlo en más pacientes es lo que es importante. Uno siempre tiene que tener la mente abierta a las cosas que la ciencia nos da y que se puede aplicar para los pacientes en diferentes áreas, pues para poder ayudar, porque finalmente somos médicos No, para y poder que ayudar, igual que claro, usted. no, y hay cosas que ustedes ya similares que han usado, como la doctora decía, por ejemplo, cintas que colocan cuando hacen reeducación, que de pronto pueden ver unos usos asociados que pudieran tener con cintas más específicas o trabajos más específicos, pero sí, claro que sí, claro. Muchísimas Claro. gracias, Doc, Y bueno, realmente por la entonces invitación, siempre un muchísimas placer. gracias, mi Jime, por este espacio, por darnos este espacio hoy. Bueno, ahí va a quedar grabado, se los dejo por si acaso no alcanzaron a verlo. Tengo muchas médicas que me escribieron que estaban súper interesadas en revisar eso, no Claro, solamente estéticas, me escribieron muchas médicas de otras especialidades, porque precisamente como yo hablo mucho de cicatrices y demás, pues hay otros campos de ortopedia, de, bueno, de cirugía, de medicina interna donde de pronto le llegan muchos casos y a veces no se sabe a quién recurrir. Entonces eso es claro como que una sí, opción también. Y ahí te claro que sí. averiguo el spray, te lo voy a averiguar con la empresa porque si hay ya un spray donde de pronto es más Súper. fácil retirar. Yo sé que el Benjuí lo hemos usado hace 500 No, años, desde la eso es época lo de que Colón. Digo yo, existe, no, de los indígenas existe eso, pero ajá, funciona. Funciona perfecto. todavía funciona. Sí, Sí, ahí lo que nosotros hacemos es eso, principalmente, inclusive a veces colocar paños fríos, porque como les digo, la cinta es termosensible. Entre más calor más se se pega pega y entre más. frío más se despega. Entonces es Claro. algo así también. Sí, sí, Bueno, sí. súper, mi Jimé, gracias por tu tiempo entonces, espero que les haya servido. Nos vemos entonces en otros temas, que además Claro, Jimena es, mejor dicho, si te dejas de invitar, aquí te tendré hecho de invitada. claro que sí, doctor. Mucho gusto. Bueno, Para mí sí es la un próxima por placer. Facebook, que ella es la dura en Facebook, ahí Claro, tiene varios grupos y listo, se quieren unir con ella. claro. Bueno, un Claro que besito, sí, mi doctor. que Que Dios esté muy me bien. bendiga, que tenga excelente tarde. Gracias. Ay, Gracias a amén, todos los que gracias. se Que esté conectaron. muy bien, Gracias, gracias a chao, todos por chao. conectarse.